Buenos días, maestra y compañeros. Nosotras somos el grupo número 4, las innovadoras. Está integrado por las maestrantes Claribel Corporán, Rosia Ponte, Joanna Guerrero, Rosanna Pérez y quien les habla, Ámbar Almodóvar. Les estaremos exponiendo sobre los temas siguientes: el presupuesto del capital, control de riesgo en la administración pública y finanzas internacionales. Temas considerados de suma relevancia en el área financiera y que con los conocimientos propios de estos nos ayudarían a tomar mejores decisiones en nuestra empresa o entidades. Inicio con los conceptos generales del presupuesto de capital. Es una previsión financiera por la cual se determina la diferencia entre las inversiones futuras y los recursos que hacen falta para llevarla a cabo. En otras palabras, se trata de visualizar o predecir escenarios por los cuales la empresa pueda o no permitirse cierto volumen o tipos de inversiones. El presupuesto de capital puede llegar a determinar la estrategia de la empresa tanto a medio como a largo plazo, ya que el destino de las inversiones dependerá de la necesidad y el rumbo que se quiera tomar. La importancia del presupuesto de capital es la expansión de activos. Generalmente esto implica grandes gastos. Antes de que una empresa gaste una gran cantidad de dinero, debe elaborar lo que son planes adecuados. Al referirnos al presupuesto de capital, lo estamos considerando como un sinónimo de inversiones a largo plazo. La oportunidad también es una consideración importante en lo que son los presupuestos de capital. Los activos de capital deben estar listos para entrar en acción cuando se necesitan o requieran. Un presupuesto de capital efectivo puede mejorar tanto la oportunidad de la adquisición de activos como la calidad de los activos comprobados. Una empresa que pronostique de forma anticipada sus necesidades de activo de capital tendrá la oportunidad de comprar e instalar dichos activos antes de que se necesiten. ¿Cuándo necesitamos un presupuesto de capital? Algunos escenarios por los cuales una empresa necesita un presupuesto de capital son los siguientes. Cuando se presenta lo que es una expansión territorial, la conversión del negocio a franquicia, la adquisición de empresas de otros países como filiales, la inversión en el capital humano a base de formación avanzada, la renovación de activos no corrientes, tales como maquinarias o flotas de vehículos, o cuando se presenta lo que sería una ampliación de la línea de negocio. Puede requerir esto de una gran inversión por parte de la empresa y que se debe estudiar a conciencia si la inversión impactará de la forma esperada o no. La estructura del capital de la empresa permite entender la forma en que una entidad financia sus activos mediante recursos propios o de terceros. Para determinar cuál es la estructura de capital adecuado de una entidad, debe realizarse un análisis de la rentabilidad-riesgo de las opciones de financiación disponibles. La estructura de capital se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos mediante una combinación de capital propio y de deuda. Para financiar sus operaciones, las entidades necesitan recursos o activos. Estos se pueden obtener mediante financiamientos propios o a través de los aportes de los socios. O otra opción sería mediante deuda, que son los recursos obtenidos de terceros a través de la emisión de lo que son los préstamos o de la emisión de títulos de deuda como bonos o acciones preferentes. Técnicas de evaluación del presupuesto de capital. Existen unas técnicas utilizadas para dicha evaluación con el objetivo principal de poner en perspectiva la rentabilidad de las alternativas con el mayor beneficio y el menor costo para generar más valor a la empresa y en consecuencia para los accionistas. Es por ello la importancia de contar con una oficina o un departamento en la empresa que cuente con el conocimiento y aplicación correcta de estas técnicas de presupuesto de capital. Esta oficina es la Oficina de Gestión de Proyectos, que nos va a ayudar en lo que es el proceso de identificar, filtrar, estandarizar, desarrollar y priorizar las necesidades de gasto de capital con el mayor valor para la organización al generar más rendimiento a partir del flujo de efectivo disponible en un determinado periodo. Se utilizan 5 métodos para evaluar los proyectos y para decidir si deben aceptarse o no dentro del presupuesto de capital,
como son el método de recuperación, el método de recuperación descontada, el método del valor presente neto, el método de la tasa de rendimiento interna de rendimiento y el método modificado de la tasa de rendimiento interna. Los dejo con mi compañera Claribel, que les seguirá desarrollando sobre estos importantes métodos a continuación. Gracias. Mi nombre es Claribel Corporán Núñez. En esta mañana le estaré dando continuidad al tema presupuesto de capital. Hablaré de 3 técnicas esenciales al momento del administrador financiero tomar una decisión de inversión en la empresa. Hablaré del periodo de recuperación de la inversión. Los periodos de recuperación se usan comúnmente para evaluar las inversiones propuestas. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial de un proyecto a partir de las entradas de efectivo. En caso de una anualidad, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivos anuales. Para una entrada de corriente mixta de efectivo, se calcula sumando todas las entradas de efectivo anuales hasta conseguir la inversión inicial. Este es el tercer método más utilizado para la evaluación de un proyecto. Su objetivo es medir cuánto tiempo se recupera la inversión. Tiene su ventaja. Es fácil de medir, fácil de utilizar, es una medida de liquidez de un proyecto, pero al igual que muchos otros métodos, tiene su desventaja, la cual radica en que ignora el valor del dinero en el tiempo y ignora los flujos de efectivo después de recuperarse la inversión. Muchas compañías pequeñas utilizan este método comúnmente. Las grandes empresas solo lo usan como referencia y para pequeños proyectos y de corta duración. Otros de los métodos que el administrador financiero puede utilizar al momento de tomar una decisión de inversión es el periodo de recuperación descontado de la inversión. El periodo de recuperación descontado es un método de valorización que determina el tiempo que una inversión tarda en recuperar su desembolso inicial con los flujos de caja generados por la misma actualizado. Se incluye dentro de los métodos dinámicos ya que actualiza el flujo de caja, por lo que se considera como una unidad monetaria y tiene distinto valor ahora en el futuro. Su principal ventaja es considera el valor del dinero en el tiempo, fácil de entender, no acepta inversiones con el bank negativo, se encuentra inclinado a la liquidez, pero su grande ventaja es no considera los flujos de efectivo después de recuperar la inversión. Otro de los métodos más utilizados es el VAN o valor presente neto. Este método toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero. Se considera una técnica de presupuesto de capital compleja. Toda esta técnica descuenta de una u otra forma los flujos de efectivo de la empresa a una tasa específica. Esta tasa se denomina con frecuencia tasa de descuento, de rendimiento requerido, costo de capital, costo de oportunidad. Es el rendimiento mínimo que debe ganar un proyecto para que el valor del mercado de la empresa permanezca sin cambio. Esto tiene diferentes criterios que lo podemos ver. Primero, cuando el BAN se usa para tomar decisiones de rechazar o aceptar, los criterios de decisión son los siguientes. Si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si el BAN es menor a 0, se rechaza el proyecto. Si el BAN es mayor que 0, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de capital. Esta acción debe aumentar el valor de la empresa y por lo tanto la riqueza de su propietario. Si el BAN da igual a 0, lo recomendable también sería rechazar el proyecto. Su fórmula es la siguiente. La fórmula del valor presente neto es la siguiente. Se toma
el flujo de efectivo neto durante un periodo dividido entre 1 más la tasa de descuento sobre n, que representa el número de periodo. Mi nombre es Joana Guerrero y continuaré con lo que es la tasa interna de retorno o la TIR, donde este es uno de los indicadores básicos junto al BAN a la hora de decidir negocio. La TIR es la tasa de interés o de rentabilidad que nos ofrece una inversión. También podemos decir que la tasa interna de retorno es el porcentaje de beneficio o pérdida que conllevará cualquier inversión. Es una medida ampliamente utilizada para la evaluación de los proyectos. Además, está muy relacionada con el BAN o valor actualizado neto, como mencioné anteriormente. De hecho, su relación es tal que la tasa interna de retorno también está definida como el valor de la tasa de descuento cuando el valor actualizado neto adquiere un valor igual a cero para un proyecto de inversión concreto y determinado. Hoy más que nunca es necesario contar con parámetros que nos permitan entender los valores y riesgos de una inversión. La TIR es una herramienta muy importante para tomar la decisión de llevar a cabo en nuevos proyectos, ya que permite ponderar otras opciones de rentabilidad con menor riesgo y determinar si el proyecto es viable o no. Buenos días, mi nombre es Rosana Pérez y voy a continuar hablándoles sobre los criterios de evaluación para la aceptación de una inversión de capital. Los criterios o indicadores de evaluación de inversión son índices que ayudan a las empresas a determinar si un proyecto es o no conveniente para un inversionista. Permiten jerarquizar, o sea, ordenar los proyectos de una cartera de inversión y optimizar distintas decisiones relevantes del proyecto, como la ubicación, la tecnología y si es el momento óptimo para invertir o para abandonar la inversión. Las variables que se necesitan son los flujos de caja, la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital y el horizonte de evaluación. Los criterios de evaluación financiera suministran componentes de juicio para tomar importantes decisiones basadas en información conocida o estimada del movimiento de los fondos del proyecto durante todo el tiempo de duración. Por consiguiente, es de suma importancia la estructura de los estados financieros que serán la base para la valoración de los criterios y el siguiente paso a dar. Los pasos a dar antes de la estimación de los indicadores son dos. El primero es fijar el proyecto de inversión a evaluar. Hay que tener en cuenta que los proyectos no necesariamente deben iniciar desde cero, es decir, poner en marcha algo desde el inicio, sino que se evalúan sobre la base del proyecto ya en curso, el aumento del capital para invertir en nuevos procesos o agregar algo de a los que ya están funcionando. El número 2 es el presupuesto de capital, con los datos del proyecto de inversión, los siguientes componentes: flujo de inversión, flujo de operación y flujo neto. Esto es poner en orden los ingresos y los desembolsos del proyecto a lo largo del horizonte temporal del mismo. Voy a continuar hablándoles sobre el control de riesgo en la administración financiera. Al hablar de riesgo se piensa en la posibilidad de que ocurran eventos no deseados, pero una parte de los riesgos en los mercados financieros ocurren por sucesos a los cuales no se les asocia ninguna probabilidad. Asignar una probabilidad a todos los eventos que pueden alterar las utilidades de las empresas es lo que se denomina análisis de riesgo. Financieramente se puede definir el riesgo como la probabilidad de que los precios de los activos que se tengan en un portafolio se muevan adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que los determinan. La administración de riesgos financieros es una rama especializada de las finanzas corporativas que se dedica al manejo o cobertura de los riesgos financieros.
Un administrador de riesgos financieros se encarga del asesoramiento y manejo de la exposición ante el riesgo de corporativos o empresas a través del uso de instrumentos financieros derivados. Riesgo de cartera de activos. El riesgo de una cartera de inversión se refiere a las probabilidades de que se obtenga el retorno, beneficio o ganancia que se espera. Toda inversión supone un riesgo y cuanto más es lo que se puede ganar, mayor sería el riesgo. Todo inversor debe saber que debe asumir algún tipo de riesgo porque es algo inherente a la inversión. De lo contrario, nunca se podrá tener ganancias. Es el que se podría llamar el riesgo inherente a un mercado, el cual no afecta a una acción o sector en particular, sino al mercado en su totalidad. Cada vez que se realiza una nueva inversión, se debe tener en cuenta el efecto que tendrá sobre el riesgo y el rendimiento de la cartera de activos. Se puede seleccionar la estrategia de invertir en activos que presenten un riesgo más elevado y dará como resultado una rentabilidad más alta o en su defecto reducir el riesgo de la inversión para garantizar la inversión aunque la rentabilidad será menor. Hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias. Las finanzas internacionales o economía monetaria internacional es la rama de la economía financiera dedicada a las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países. Las finanzas internacionales analizan la dinámica del sistema financiero global, sistema monetario, balanza de pagos, tipo de cambio de inversión extranjera directa y cómo estos se relacionan con el comercio internacional. Las finanzas internacionales se componen de 4 subsistemas, que son el sistema bancario, el sistema bursátil, la hacienda pública y el sistema mercantil. Las finanzas internacionales es un área de conocimiento en el cual se mezclan componentes de las finanzas corporativas y de la economía internacional, que incorpora además la extensión de los conceptos de finanzas a las operaciones en un mundo crecientemente globalizado. De manera general, las finanzas estudian los flujos de efectivo y la evaluación de activos. Al mismo tiempo, las finanzas internacionales se apropian de los flujos de efectivo por medio de las fronteras nacionales y la evaluación de activos, ubicados en diferentes países y denominados en diversas monedas. ¿Qué se entiende por finanza internacional? Esta se define como el estudio de las finanzas internacionales como parte impredecible de la formación de ejecutivos y empresarios. Esta necesidad de entender el entorno internacional viene dada a raíz de la creciente globalización de la economía. El discernimiento acerca de las finanzas internacionales permite a los encargados tomar decisiones, entender cómo los acontecimientos internacionales pueden afectar a su empresa y qué medidas deben tomar para evitar los riesgos y así aprovechar las oportunidades que ofrece la constante transformación del entorno mundial. El estudio en el campo internacional contribuye con los ejecutivos y empresarios a adelantar los sucesos y tomar decisiones en forma dinámica. De acuerdo con Córdoba, en el 2016, en las finanzas internacionales se abordan fundamentalmente 4 aspectos relevantes, que son, número 1, las conexiones financieras y de comercio entre los países y la inversión extranjera. Número 2, el rol de la política monetaria y fiscal en la determinación de la báscula por cuenta corriente, la renta y la clase de cambio nominal. Número 3, el método financiero y el mercado financiero. Y número 4, la administración financiera y del riesgo. Las compañías hacen frente a cambios veloces que acontecen en la economía local, regional, nacional y mundial, en un ambiente global rivalizante, y para obtener el éxito deben acoger una posición global e invertir en muchos países. De esta forma, los países y las empresas pueden alcanzar intercambios favorables en sus relaciones comerciales, como también la participación en los mercados internacionales, buscando beneficios adecuados para su debido desarrollo. El sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones públicas y privadas que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Esas instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades de ahorro y las de gastos, movilizando los recursos de la primera hacia la segunda con el fin de lograr una más eficiente utilización de los recursos.
El sistema financiero internacional está compuesto por un conjunto de instituciones públicas y privadas y un conjunto de normas y regulaciones nacionales e internacionales que sirven de marco para las transacciones u operaciones de compra y venta de las monedas de distintos países fuertes y débiles. El precio de una moneda en términos de una u otra es el tipo de cambio y este se determina por la oferta y demanda global de esa moneda. La determinación del tipo de cambio es flexible si lo determina la oferta y demanda privada en un mercado libre de compra y venta de divisas, y es fijo si lo determina una autoridad de gobierno como el Banco Central. Dentro de las instituciones que componen el sistema financiero internacional están el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y el Sistema Financiero Internacional. Gracias por su atención. Mi nombre es Rosy Aponte.